Efesios 5:27. De Efesios. Dice Efesios 5:27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Efesios 1:4, ahí mismo. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y el 27, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Dice aquí el origen de la iglesia, ¿verdad? Cuando nosotros leemos la Escritura, simple y sencillamente vemos lo que Dios, oímos lo que Dios dice. Bendito sea, Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Para Dios, hermanos, esto es un hecho. ¿Sí? Esto es una realidad para Dios. ¿Qué? Pues que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. De acuerdo a lo que dicen las Escrituras, cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, yo estaba en la cruz del Calvario, usted estaba en la cruz del Calvario. Cuando Cristo murió, nosotros también morimos juntamente con Cristo. Cuando Cristo descendió a los infiernos, al infierno, y le arrebató las llaves al diablo, nosotros descendimos juntamente con Cristo al infierno. Cuando Cristo resucitó de entre los muertos, nosotros resucitamos también de entre los muertos. Y cuando el Señor Jesucristo se presentó resucitado de entre los muertos, para el mundo que lo vio, fue una bendición muy grande. Pero para nosotros ha sido una bendición igual, porque le dijo al apóstol Tomás, por cuanto viste, creíste. Más bienaventurados son los que no vieron y creyeron. No hay acepción de personas para con Dios. Dios no los bendijo más a ellos que a nosotros. Y cuando Cristo ascendió más allá de las estrellas más lejanas, más allá del mismo paraíso, hasta el tercer cielo, hasta la misma presencia de Dios,
y se sentó a la diestra del Padre Celestial. Dice claramente aquí, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos escogió antes de la fundación del mundo en Él. Antes de la fundación del mundo en Él. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esa es una obra ya histórica. Esto ya fue. Ya Dios lo hizo. Aquí lo dice y yo lo creo. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Yo quisiera tener una revelación de lo que es eso, ¿sí? Y muchas veces le he dicho a Dios, dame un adelanto, dame un adelantito, ¿verdad? Para poder ver cómo va realmente a estar por allá mi existencia contigo, porque pues ahorita estoy por acá, ¿verdad? Dice el apóstol San Pablo que en el cuerpo estamos aquí, ¿verdad? Pero en el espíritu estamos con Él. Está diciendo que realmente nosotros no tenemos por qué perdernos, por qué extraviarnos. Hay una obra ya hecha, hay un lugar ya escogido para nosotros. Para Él, allá estamos como sus hijos. No vamos a estar, ya estamos allá juntamente con Cristo. Son las bendiciones que realmente el Señor Jesucristo ganó para nosotros en la cruz del Calvario, ¿sí? Y lo único que siempre, ¿verdad? Bueno, yo no había comprendido realmente así a ciencia cierta el movimiento de Lutero, ¿verdad? De que el justo por la fe vivirá. Pero tuvo que haber sido una revelación que este hombre recibió, que produjo un tremendo avivamiento, una revolución total, ¿verdad? Porque no es clavar las 95 tesis ahí en la puerta de la catedral aquella, nada más, sino el ver realmente, el leer el contenido de todas esas 95 cláusulas que este hombre escribió y clavó ahí para que todos los que pasaran se quedaran ahí leyendo, ¿verdad? Y lógicamente fue una obra del Espíritu Santo, porque ¿quién se para a leer 95 tesis? Nomás porque sí. Era la hora, era el momento, era el mover del Espíritu Santo que tenía que hacer una explosión divina. Y aquel hombre definitivamente comprendió y vivió lo que jamás de los jamás se hubiera podido imaginarse, lo que significaba el justo por la fe vivirá. La salvación del alma, la reconexión con el Espíritu, ¿verdad? El que Dios, al entrar en un cuerpo humano vendido al pecado, limpiara no solamente nuestro espíritu, nuestra alma y nuestra sangre, y así también nuestra carne, para que pudiéramos ser templo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no mora en lo sucio, hermanos, ¿sí? No es el pecado y el Espíritu Santo. Dios echó fuera el pecado y entonces entró el Espíritu Santo y se acabó el pecado. Esa es la obra de que antes de la fundación del mundo nos haya escogido para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor.
el amor de Dios fue lo único que pudo haber hecho ese milagro, esa obra, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Fíjense, la voluntad de Dios es afectuosa para nosotros. El amor de Dios nunca nos faltará. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Dice el apóstol, ¿no? ¿O qué nos separará del amor de Dios? ¿Dios dejará de amarnos? Por eso dice que derramó su amor en nuestros corazones para hacernos propiedad de Él. Derramó el amor en nuestros corazones para hacernos propiedad de Él en nuestra alma. Nos redimió, nos compró, pagó el precio y vino Él y se derramó a nosotros. ¿Para qué? Para que nuestra conducta sea como la de Él. Para que nuestro sentir sea como el de Él. Para que nuestro pensar sea como el de Él. Para ser hechos semejantes a Jesucristo. Porque el que entró es el Espíritu del Hijo. ¿Sí? Y dice que nos hizo para alabanza de la gloria de su gracia. Fíjese, para alabanza de la gloria de su gracia. Quiere decir que la gracia tiene una gloria. ¿Sí? La gracia de Dios es gloriosa, porque Dios es glorioso. El favor divino hacia nosotros, hermano, nadie nos lo pudo dar aquí, ni siquiera nuestra madre. Solamente Dios, por medio de su amor, nos pudo agarrar completamente y nos pudo sacar de lo más inmundo y sucio que era el pecado, ¿verdad? De la perdición, y purificarnos, y limpiarnos, y venir y entrar en nosotros, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Por eso dice que el principio de la sabiduría, ¿qué cosa? El temor de Jehová. Es el temor de Jehová. Y el temor de Dios es lo que nos aparta del pecado, lo que nos hace. Por eso dijo el Señor Jesucristo que el que ama a Dios, no el miedo a Dios. No, el miedo no, el miedo es otra cosa, el miedo es humano. El temor de Dios radica en nuestro espíritu. Por eso dijo el Señor Jesucristo, ¿qué dijo? A ver, recuérdame ya que me quitaste el pensamiento. Por eso dijo el Señor Jesucristo, el que no aborrece aquí su vida, la perderá. Oye, ¿que aborrezca yo mi vida? Pues dices, claro, pues es un asco delante de la presencia de Dios. Si nosotros vivimos la vida que vivíamos antes, era un asco delante de la presencia, una cochinada. Por eso, poéticamente, el profeta Isaías dice, ¿verdad? Somos llaga podrida, de la coronilla de la cabeza a la planta de los pies. Nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia delante de su presencia. ¿Sí? ¿Tenemos por qué rebajarnos a vivir la vida anterior? De ninguna manera, dice el apóstol San Pablo. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es contra la naturaleza, ¿no? Porque se nos dio una naturaleza sobre el pecado. ¿Sí? Sobre el pecado, sobre nuestra propia concupiscencia. Dios puso un orden divino. Espíritu, alma